Hace poco el dictador de Nicaragua, Daniel Ortega, decía esto: aquí no volverán a haber elecciones. Volverán a haber elecciones. Una clara manifestación de que de una vez por todas se acabó la democracia en Nicaragua. Por supuesto, esto causó enorme revuelo, pero se convirtió en una gran oportunidad para evidenciar si los zurdos y la izquierda creen la democracia. Y por supuesto, no desaprovecharon la oportunidad para demostrarnos nuevamente que siempre se ponen del lado de los dictadores. Si no, recuerden de qué lado se pusieron cuando se trató de Venezuela y Nicolás Maduro. Pero yo quiero que veamos lo hipócrita y descarado que pueden llegar a ser. Yo quiero que escuchemos lo que decía la señora Claudia Sheinbaum, la presidenta con A, cuando le preguntaban por Bukele. Claudia Sheinbaum criticó a Nayib Bukele. Yo creo que el autoritarismo, la mano dura, lleva consecuencias terribles en los países. Finalmente, ese sí es un problema con la democracia y además de violación de los derechos humanos. Y esto, señoras y señores, es increíble. La presidenta con A nos hablaba de violaciones de derechos humanos, de autoritarismo, de ser un peligro para la democracia. Pero adivinen qué decía la señora cuando se trataba del dictador Nicolás Maduro. También decir que no estamos de acuerdo con el intervencionismo. Venezuela es un país libre, soberano, y hay que reconocer la autodeterminación del pueblo de Venezuela. Y por supuesto, en este preciso caso, también ha salido a defender, ha salido a apelar por la autodeterminación de los pueblos cuando se trata del dictador de izquierda, Daniel Ortega. Pues ahora, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, de manera insólita y quizá de manera cómplice, invocó la autodeterminación de los pueblos. Finalmente, ¿por qué se toma esta decisión el día de ayer de abstenerse en la Organización de los Estados Americanos de esta resolución de citar a cancilleres para revisar el tema de Nicaragua, presidenta? Tiene que ver con los principios constitucionales de México. Es un asunto de autodeterminación de los pueblos y está establecido claramente en la Constitución. Y es que resulta, señoras y señores, que la Organización de Estados Americanos, la OEA, aprobó una reunión de cancilleres para abordar la crisis que vive Nicaragua bajo la dictadura de Ortega. Esta propuesta recibió 29 votos y uno creería que los defensores de la democracia todos estarían alineados y les causaría mucho ruido que por allá un señor manifieste abiertamente que se acabaron las elecciones en su país. Resulta que, como siempre, zurdo defiende a zurdo, y tenemos el caso que, por ejemplo, Brasil votó en contra y México se abstuvo. Es parte de los gobiernos progresistas de América Latina. Esto no hace más que demostrar la complicidad de ambos países a favor del régimen, y como les decía, es sorprendente que cuando le preguntaban a la presidenta con A, cuando se refería al presidente Nayib Bukele, el presidente más respaldado de la región, el presidente que transformó el país más peligroso del mundo, el presidente que sí metió a un montón de gente a la cárcel, pero esos señores que atormentaban al pueblo salvadoreño, criminales, asesinos, quitaban decenas de vidas, y algo que por supuesto por lo que su pueblo está enormemente agradecido. Pero esa señora, cuando le preguntan de Daniel Ortega, no nos habla de autoritarismo, de violaciones de derechos humanos, de que es un peligro para la democracia, sino de autodeterminación de los pueblos. El gobierno de México se puso del lado de la dictadura de Nicaragua. Una dictadura que ha masacrado jóvenes que salen a manifestarse. Una dictadura que encabezan Daniel Ortega y su esposa en una copresidencia. Una dictadura que anunció hace un mes que ya no iba a haber elecciones. Que porque en las elecciones puede haber intervencionismo extranjero a favor de la oposición. ¿Les suena? Y que por eso mejor no hacen elecciones. Y eso de oposición es un decir, porque hay cientos de opositores encarcelados o exiliados. Periodistas independientes, hasta un obispo. En Nicaragua, si criticas al dictador, te pueden incluso quitar la nacionalidad. ¿Ya? Dejas de ser nicaragüense. A esta dictadura salvaje está apapachando el gobierno de México. Ayer en la OEA hubo una votación para condenar a la dictadura y México no la condenó. Hoy la presidenta Sheinbaum, que dice que es muy demócrata, avaló que México haya tomado esta postura. Es un asunto de autodeterminación de los pueblos. No tendríamos por qué nosotros intervenir en Nicaragua o buscar un diálogo, ¿no? Qué farsa esto de la autodeterminación de los pueblos. ¿Usted cree que el pueblo nicaragüense se puede autodeterminar cuando no hay elecciones? Es parte de los gobiernos progresistas de América Latina. Esto, por supuesto, es algo que no nos sorprende. La presidenta con A, presidente Claudia Sheinbaum, defensora del abrazos y no balazos, defensora de narcopolíticos allá en México, la que nos dice que combatir a los narcos es ilegal, ellos no son terroristas, la que defendía a Maduro y ahora en este caso también se suma a respaldar a Daniel Ortega.
Pero cuando le pregunta por el presidente, ese que ha dado bastante cátedra y que muchas veces le señalan a su gobierno que debería seguir sus pasos, pero ya sabemos cómo por una extraña razón el gobierno mexicano prefiere seguir dejando que los delincuentes allá, esos que cortan cabé, sigan saliéndose con la suya y afectando al pueblo mexicano. Es parte de los gobiernos progresistas de América Latina. Esa misma señora, esa misma Claudia Sheinbaum no nos sorprende que esté del lado incorrecto, que defienda la incoherencia, que aunque habla de que Bukele y sus políticas son un peligro para la democracia, hay que ver que ella siempre ha estado del lado de criminales que pulverizan, exterminan la democracia. Veamos por aquí. Este posteo nos dice: México no quiere condenar a la dictadura de Nicaragua en la OEA. ¿Por qué no interviene en asuntos internos? Ya saben ustedes, la autodeterminación de los pueblos. Ellos no se intrometen porque ellos respetan la soberanía. Pero escuchemos aquí cómo el gobierno mexicano ha estado involucrado en alguno de estos escándalos, siempre para respaldar a delincuentes, a corruptos, a criminales. Vean aquí: dio refugio a delincuentes en su embajada en Ecuador. ¿Recuerdan ustedes ese episodio? Corruptos refugiándose en la embajada de México. Dio protección al golpista Evo Morales en Bolivia. Evo, bastante turbias las cosas que ha hecho Evo Morales, uno de estos corruptos criminales del socialismo del siglo XXI. Defendió al golpista Pedro Castillo en Perú, señoras y señores. Defendió a la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela. De esto hablamos bastante nosotros. Defendió y subsidió al régimen de Cuba, hablando de democracia. Ya le encanta la democracia, la doctrina Estrada le importa un carajo a esta señora, y es una realidad. Es hipócrita y descarada la misma señora que condena a Bukele, pero cuando se trata de Ortega, de Díaz-Canel y de Maduro, ahí no los vemos condenándolos. ¿Por qué será que esta señora decía estas palabras tan fuertes en contra del presidente Nayib Bukele, siempre utilizando la bandera de los derechos humanos? Ellos creen en los derechos humanos. Pregúntenle a los mexicanos que son afectados por los narcos, que esos narcos a los que esta señora incluso se niega a condenar como terroristas, piensan en sus derechos humanos. Toda una farsa. Los comunistas hasta el día de hoy, la gente de izquierda hasta el día de hoy, no creen en los derechos humanos. Lo que pasa es que utilizan el concepto en la medida que es funcional a su proyecto de poder. Claro. Y por eso, cada vez que se violan derechos humanos que no son de ellos mismos, digamos, no dicen nada. Venezuela es el mejor ejemplo. Exacto. O Cuba. Eso está perfecto. Ahí no pasa nada, porque los derechos de los seres humanos no le importan nada más que los derechos de su grupo. Esto, señoras y señores, sirve para evidenciar perfectamente, como les decía, para darnos cuenta que esta gente no cree en la democracia, que esta gente es fiel defensora de los delincuentes, de los criminales, de los corruptos, y que mientras agitan esta bandera de los derechos humanos, que mientras sus pueblos, sus ciudadanos les están diciendo por qué no siguen los pasos de Bukele, ¿por qué no combaten al narco? ¿Por qué no entregan a los narcopolíticos? Ellos utilizan la excusa de que esto no se puede hacer, porque pobrecitos estos señores, porque la soberanía. Pero creo que ha quedado bastante claro que estos señores son incoherentes, pero sobre todas las cosas defienden a dictadores, a criminales y a narcos. Es parte de los gobiernos progresistas de América Latina. Y nosotros al final, nuestra visión, nuestro pensamiento es humanista por encima de todo. ¿Por qué el gobernante no aplasta el crimen organizado? ¿Es por un problema de recursos? ¿Es un problema de tecnología militar? No, es un tema de voluntad. Complicidad. Eso es lo que te muestra Bukele. Que al final era un tema de voluntad política. No es un tema de recursos, no es un tema de táctica, no es un tema de estrategia. Es voluntad política. Cuando vos veas un gobernante que no puede exterminar al crimen organizado, es porque está frente a un gobernante que muy probablemente sea cómplice del crimen organizado. Por eso detestan tanto a Bukele, porque está mostrando la verdad en el campo de la seguridad. Lo detestan en el nombre de los derechos humanos. Los derechos humanos de los que violentan derechos humanos. No. Acá hay que proteger en primer lugar los derechos humanos de las víctimas inocentes. Hay que ir con toda la fuerza de la ley contra los violadores de los derechos humanos, los criminales organizados. Desde ese punto de vista, Bukele es un ejemplo.